Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos en el Parque Céspedes, en pleno corazón de Santiago de Cuba. Vine al encuentro de Omar López, el arquitecto y conservador de esta ciudad. Omar, buenas tardes. ¿Por qué venir al Parque Céspedes, en pleno corazón de Santiago, en la víspera del 510 aniversario de esta villa? Yo creo que eso es un hecho ineludible, necesario, obligatorio, porque esta es la ciudad fundacional. Aquí nació Santiago de Cuba. Aquí Diego Velázquez, rodeado de conquistadores, pero también a su alrededor muchos aborígenes, vieron el momento en que se decidía la fundación de la villa de Santiago de Cuba. Y es un elemento importante, porque estamos en una terraza intermedia del plano inclinado que llega a la bahía de Santiago. Y la bahía de Santiago está rodeada de las montañas de la cordillera de la Sierra Maestra. Entonces, le decimos que Santiago fue fundado entre el mar y las montañas, que fue fundado en lo más profundo del oriente de Cuba. Y entonces aquí, en este espacio que hoy le llamamos Parque Céspedes, pero aquí se estableció el espacio público por excelencia, lo que fue la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, el Parque de la Constitución, el Parque de la Reina, y hoy es nuestro Parque Céspedes. Aquí se discutió por siglos lo más importante que pasaba en Santiago. Hoy lo que se discute en el mundo, 5 minutos después, se está evaluando y valorando en este espacio que es de todos. Por aquí pasan todas las generaciones de santiagueros, por aquí pasa todo el turista, todo el visitante que llega a Santiago. Pero no solo el parque, también su entorno, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese entorno del parque existen varias edificaciones que configuran elementos importantes de la historia de Santiago. Detrás de nosotros se encuentra la Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago, sede del Obispado de Cuba desde 1522. Y hay que decir que está vinculada a muchos acontecimientos históricos importantes, pero para mí hay uno extraordinario. Y hay que ir, ahí Esteban Sala hizo su obra musical. Ahí nació la música cubana. Pero desde el siglo XVI, un santiaguero ilustre, quizá el primer santiaguero ilustre, fue Miguel Velázquez. Miguel Velázquez fue el primer maestro y el primer instrumentista cubano. Y desarrolló su labor precisamente en esta catedral. A la izquierda también tenemos otra edificación importante. Tenemos lo que la gente llama la casa de Diego Velázquez. Fue la casa del gobernador, fue la casa también donde los oros que se fueron encontrando en los alrededores de Santiago, ahí está el horno de fundición del oro. Es a la vez una de las casas más tempranas de la América hispana, porque se creó y se edificó en el primer tercio del siglo XVI. Si fuéramos a los interiores, veríamos techos de armadura de pares y nudillos especiales, el famoso patio interior de la vivienda, el mucharabí, los elementos de la arquitectura morisca expuestos en ese edificio. Es un hito de la arquitectura cubana. ¿Y al frente? Y al frente, pues tenemos nada más y nada menos que el Palacio de Gobierno Municipal. Y ahí hay que detenerse, porque la historia se cuenta también a través de acontecimientos que marcan la historia incluso nacional. Y ahí fue donde en la noche del 1 de enero se paró el comandante en jefe Fidel y dijo: ha sido largo y difícil el camino, pero hemos llegado. O sea, desde ahí se anunció el triunfo de la Revolución Cubana. Y eso es un hito extraordinario de nuestra historia. Para mí es de la página más gloriosa de Cuba y por lo tanto es cuando se viene a este parque, uno se nutre de historia, se nutre de cultura. Allí tenemos el antiguo Club San Carlos, pero fue el lugar donde se hizo por primera vez la bandera cubana en Santiago de Cuba. Aquí tenemos el Hotel Casagranda, también el Hotel de la Tradición en la ciudad, o sea, un lugar también significativo que perteneció a Manuel de Granda, uno del padre de uno de los que vino con Maceo en la expedición. O sea que evidentemente todo lo que se mueve dentro de este espacio es historia. Aquí no hay toda piedra que uno se encuentre en Santiago puede contar una historia, porque por aquí pasa la calle Heredia, donde nació el poeta, el cantor del Niágara. Aquí está la Casa de la Trova. Santiago es ciudad creativa musical. O sea,
que estamos en un ámbito donde la cultura y la historia está a flor de piel. Y aquí de este lugar patrimonial nos vamos al nuevo patrimonio, a la Claro. ciudad del presente y el futuro. Sí, o sea, Santiago no se detiene. Santiago es una ciudad en movimiento. Santiago es una ciudad que va desde la tradición a la modernidad, porque los santiagueros vamos de la ciudad que tenemos a la ciudad que soñamos. Y entonces vamos de esta ciudad tradicional, antigua, vamos a los monumentos de la modernidad. Y entonces, ¿qué monumento más singular, monumento nacional ya tan especial como es la Plaza Antonio Maceo? Yo creo que es un lugar también extraordinario y digno de nuestra ciudad. La Plaza Antonio Maceo, que es hoy el centro, pudiéramos decir, de los grandes acontecimientos de Santiago de Cuba y que será también el centro del futuro de esta ciudad. Hacia allí nos vamos porque desde allí desarrollaremos nuestra mesa redonda por los 510 años de la villa de Santiago de Cuba. Acompáñenos. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo, tú porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes en enturbiar tus corrientes, con cuanto me agobie el alma, mi vida así se encamina al cielo limpia y serena, y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. Verso nos hablan de un Dios, a dónde van los difuntos. Verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Leirara, leirarara, leirara, leirarara, leirara. Verso nos hablan de un Dios, a dónde van los difuntos. Ahí verso o nos condenan juntos. Bueno, y estamos aquí, Omar, en la Plaza de la Revolución, en su Salón de los Vitrales, este hermoso lugar en el corazón de la Plaza de la Revolución, donde Fidel estuvo varias veces, donde se han hecho actos también de condecoración y que es un poco uno de los lugares hermosos también que tiene Santiago de Cuba. Y desde aquí vamos a hacer la mesa redonda en este nuevo patrimonio, como decíamos, de Santiago. Así es. Patrimonio moderno, pero patrimonio, monumento nacional. Y este edificio es un orgullo de los santiagueros y de los cubanos por las páginas de gloria que han pasado en él. Bueno, pues acá estaremos desarrollando nuestra mesa redonda por los 510 años de la villa de Santiago de Cuba, en la víspera de ese acontecimiento, y tengo el placer de que nos estén acompañando en este panel de nuestra mesa redonda las máximas autoridades de este territorio. Está con nosotros el compañero Julio César Rodríguez Lao, secretario del Comité Municipal del Partido en Santiago de Cuba, y la compañera Yaneidis Echavarría Batista, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, también diputada a la Asamblea Nacional. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy, que también, pues, en este espacioso lugar que es el Salón de los Vitrales, nos damos el lujo de poder compartir
con otros dirigentes del partido y del gobierno, de la Asamblea Municipal del Poder Popular acá en el municipio Santiago de Cuba. También me acompañan las secretarias de los distritos, todas mujeres, por cierto, de los distritos del partido acá en Santiago de Cuba, presidentes de consejos populares, también rectores de las universidades santiagueras, dirigentes estudiantiles, personalidades de la educación, la cultura, el deporte, la salud pública y otros invitados que tenemos acá en nuestra mesa redonda especial dedicada a los 510 años de esta heroica y extraordinaria ciudad que es Santiago de Cuba. De su historia, pero sobre todo de su presente, estaremos hablando en nuestro programa de hoy. 2025, año del 510 aniversario de la Villa de Santiago de Cuba, capital cubana del Caribe. Cuando hablamos del crisol santiaguero, hablamos del aporte que pudo hacer el aborigen, el español, el africano, el francés, el chino, todo mezclado, y de ahí podemos sacar un santiaguero. Santiaguero que es la suma cualitativa de todo eso. Santiago, donde las palmas son más altas y los corazones abiertos. Noble, leal, héroe, indómita, rebelde, surge en el verano de 1515 Santiago de Cuba, la última de las 7 villas que fundara el conquistador Diego Velázquez de Cuéllar. En su estructura, siguiendo las leyes de Indias, agrupaba alrededor de su plaza de armas los edificios más representativos del poder, el ayuntamiento, la catedral y la casa del gobernador, casa más antigua de Cuba y segunda de América, además de ser la casa de contratación y fundición de oro en todo el continente de su época. La villa de Santiago se convierte en capital de la isla y en 1522 se le otorga el título de ciudad al acoger la sede del Obispado de Cuba. Este primer anillo fundacional de la ciudad es parte esencial del centro histórico urbano, que al día de hoy preserva joyas arquitectónicas con gran valor patrimonial, civil y religioso. Es por ello que el 24 de junio de 1979 fue declarada la primera capital de la isla como monumento nacional en reconocimiento al rico acervo cultural, patrimonial e histórico que atesora. Es una ciudad con una rica historia, es monumento nacional no solamente por su arquitectura, su peculiar urbanismo, sus características, es de una ciudad mirador, de una ciudad vinculada, marinera y montañesa, sino también por la existencia de importantes personalidades que en ella nacieron, por el hecho de estar vinculada a elementos culturales importantes y sobre todo por su rebeldía. Santiago fue decisiva en cada uno de los capítulos de la lucha por la soberanía, desde las guerras independentistas hasta la gesta del Moncada y aquel 1 de enero que proclamaba el triunfo de la revolución desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago en el emblemático Parque Céspedes. Nuestra ciudad es una ciudad donde la historia vibra en cada momento y cada día hay que conmemorar o festejar una fecha importante de nacimiento, de muerte de una figura ilustre en diferentes campos y facetas de nuestro quehacer. La ciudad destaca sobre todo un accionar en función de que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan todo ese acervo en función de que no sea perdido, o sea, de que cada año, cada vez se renueven en otras generaciones ese deseo de conocer, de reconocer ese patrimonio que conserva la ciudad de Santiago de Cuba en sus distintos órdenes. Corría el año 1515 cuando Diego Velázquez fundó esta villa al fondo de una bahía. Hoy, 510 años después, recorrer sus calles es como hojear un libro vivo de historia. Bueno, 510 años de historia y por supuesto que nadie mejor para comenzar hablando en esta mesa redonda que la historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba, una de las personalidades más ilustres de esta ciudad, Olga Portuondo. Como no podíamos tenerla acá en nuestro estudio extraordinario, que es el Salón de los Vitrales, pues nos fuimos hasta allá, hasta su casa, nuestro entrañable colega Dairon Chan
fue hasta casa de Olga Portuondo para que ella abriera junto con Omar esta mesa redonda. Saludos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto al espacio de la Mesa Redonda. Hoy es indiscutible la presencia en este recorrido por 510 años de historia de la historiadora y doctora en ciencias Olga Portuondo Zúñiga, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas. Gracias a usted por recibirnos en su hogar para poder ubicar, sobre todo en contexto, año 1515, a los queridos televidentes en el momento de la fundación, pero sobre todo en el escenario en que se genera el instante en el que Diego Velázquez llega al entorno, a la geografía del sur Caribe oriental y descubre la naturaleza que hay en este espacio. ¿Cómo es en ese momento esa situación, pero sobre todo en qué contexto se genera? Bueno, Dairon, en realidad todo parece indicar que Cristóbal Colón ya conocía la bahía de Santiago, lo que posteriormente se llamará Bahía de Santiago de Cuba. Pero no es sino hasta mucho después del bojeo y por decisión de Bartolomé Colón que se toma la decisión, parado y apoyado por el monarca español, de que Diego Velázquez, un encomendero de Santo Domingo, viniera a la conquista y colonización de la isla de Cuba. Y esto se produce en 1511. La idea era, primero, llegar hasta el norte de la región oriental, porque ya había hecho Colón elogios de esa zona, de lo que va a ser posteriormente la villa de Baracoa. Y desde allí, y al poco tiempo, mientras él primero va a organizar aquella villa, etcétera, repartimiento de indios, de tierra, etcétera, pero se da cuenta muy tempranamente de que para los propósitos que el recién estrenado imperio español con su virreinato en la Española, de Santo Domingo, no es útil la villa de la Asunción de Baracoa, y toma la decisión de ir por el norte y luego atravesar la región oriental para fundar San Salvador de Bayamo. Y así una serie de puntos importantes en la costa sur, porque la idea general era ir a la conquista del continente. Y para eso el punto de la isla de Cuba era significativo, de manera que se pudiera organizar la expedición con recursos habituales, hombres y animales. Estratégicamente, ¿qué le ofrecía la posición en la que nos encontramos, en la de Santiago de Cuba? Bueno, Santiago de Cuba, estamos hablando primero de esto, ¿no? Y posteriormente hay dos expediciones, hay una expedición que llega hasta el sur, hasta lo que es La Habana Sur, y luego por el norte también se va a hacer otra expedición con Pánfilo de Narváez, que es cuando se funda Puerto del Príncipe. Claro, había muchísimas villas, poblaciones fundadas, no eran solo esas villas, realmente ni siquiera todas eran villas, porque este proceso depende de cómo se desarrolla la colonización. Pasado ya 510 años, usted creo que vive en una posición estratégica. Muy cerca tiene el otrora cuartel Moncado y Ciudad Escolar 26 de Julio. Cerca también ha vivido constantemente la vida de los carnavales, incluso ha participado en varias ocasiones. 510 años después, doctora, de todos esos rasgos en la personalidad del santiaguero, ¿qué permanece o qué ha cambiado? El santiaguero está rodeado de la montaña y mira más hacia la montaña que hacia la bahía, paradójicamente, porque como ya hemos hablado, hay una comunicación muy intensa con el mar. Pero es así. Entonces, te digo, hay otra relación, que es que durante muchos siglos estuvimos bajo un sistema económico, durante 3 siglos, de producción ganadera, y eso facilitaba el hecho incluso del mestizaje, propiciar el mestizaje, porque no es hasta principios del siglo XIX que se organiza la plantación, y eso crea una relación de comunicación mucho más estrecha entre los seres humanos, y que en otras regiones, por ejemplo de Occidente, donde fue más temprana
la plantación esclavista. Así es que esa relación de amistad, de hospitalidad, de la cual muchas veces se habla, también está presente en el santiaguero. Y ese crisol permanece 510 años después en nuestra ciudad. Sin duda alguna, una de las mejores frases que resume esa gran diversidad es la dicha por Pablo de la Torriente Brau, no solo en el orden, digamos, arquitectónico, sino también espiritual. Santiago de Cuba es como una gitana de feria con todos los colores del mundo. Y eso habla sin duda alguna del crisol y todos los matices que podemos encontrar en nuestras calles. La expresión mayor es la proximidad al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, donde desde muy temprana fecha ese proceso de mestizaje surgió como un laboratorio natural donde se mezclaron esos tres grupos étnicos y dieron por resultado una cultura que es no solamente genéticamente, sino desde el punto de vista cultural, es una mezcla. Es ahí donde está la raíz, es ahí donde está la esencia, como decía incluso el doctor Eusebio Leal Spengler, para conectarlo con lo cubano siempre hay que venir hasta Santiago de Cuba en peregrinación para encontrar parte de esa historia, de esa verdad que nos define no solo como santiagueros, sino como nación. Muchísimas gracias, doctora, por hacernos entender desde la pasión, pero también desde el rigor científico, la importancia de la raíz de nuestra patria. Nosotros seguimos desde la Mesa Redonda. Muy buenas tardes. 2025, año del 510 aniversario de la Villa de Santiago de Cuba. Santiago y mi país y esta nación prospere y sepa luchar unida, que es la única manera de conseguir las cosas más hermosas, regalarle mucho amor al mundo. Si encuentras alguna piedra que no haya sido lanzada contra el enemigo, si descubres una calle por donde no haya pasado nunca un héroe, si desde el Tibolí no se ve el mar, si encuentras alguna ventana que no se haya abierto nunca a las guitarras, si no encuentras ninguna puerta abierta, puedes decir entonces que Santiago no existe. Año del 510 aniversario de la Villa de Santiago de Cuba. Y por supuesto que hay que ir al verbo y al pensamiento de Olga Portondo para saber de la historia de esta hermosa ciudad. Gracias, Dairo, por este contacto para nuestra Mesa Redonda, para ir a esa historia de 510 años de orgullo santiaguero, de aquel momento fundacional a lo que es hoy Santiago de Cuba. De eso estaremos hablando en nuestra Mesa Redonda. Síganos acompañando. Es mi ciudad, la quiero con la vida, no pienso irme de aquí, esta es mi ciudad. Santiago, una ciudad de historia, una ciudad bella, de ricas tradiciones culturales y agradable ambiente arquitectónico. Es nuestra ciudad y la amamos. Es una ciudad cálida, una ciudad muy armónica y muy solidaria. Como tú sabes, Santiago de Cuba es la ciudad héroe. Precisamente una de las cosas que significa, además, como dijo el comandante, Santiago en sí, además de la ciudad héroe, es nuestra, yo diría que la capital desde el punto de vista histórico de todos los cubanos. Para decir, para nosotros es un orgullo ser santiaguero y por supuesto el deber de nosotros es mantener la tradición histórica de nuestros héroes y nuestros mártires. A pesar de todo lo que está pasando, el pueblo se mantiene siempre firme a sus ideales. Ahí, por siempre. Esta es mi ciudad, mi lindo Santiago, la más montañosa de Cuba, del rico son y los tragos. Santiago cumple 510 y lo queremos celebrar. Tanta historia tiene este pueblo que no se puede igualar. Con sus congas, sus comparsas y su rica tradición, Santiago, te felicito, eres la cuna del son. Orgullo santiaguero, 510 años de historia. De esa historia se puede hablar abundantemente, pero hoy queremos hablar de la historia de hoy, de la que se está construyendo en el Santiago de estos tiempos, y por eso me gustaría comenzar en esta mesa redonda hablando con la presidenta de la Asamblea Municipal, Recia Santiaguera, Yaneidy Echavarría, diputada de la Asamblea Nacional. Y me gustaría, Yaneidy, mostrarle a los cubanos, a quienes nos ven también en otras partes del mundo, qué es el Santiago de hoy, cuáles son
las principales realizaciones, conquistas y aspiraciones de este pueblo. Sí, Randy, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Realmente cuando uno mira estas imágenes dice que sí sentimos mucho orgullo de ser santiagueros. E incluso los que estamos presentes en esta sala, hay exponentes de lo que es nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras tradiciones y también, ¿por qué no?, de todos los que representando al pueblo muestran lo mejor de cada uno de ellos. Y bueno, Santiago, yo diría que la celebración del 510 aniversario no ha sido este año. Nosotros desde que la ciudad cumplió sus 505, hemos estado trazando toda una campaña para llegar a la celebración de un aniversario cerrado con mejores logros, con más resultados, dentro de todas las adversidades que sabemos que tenemos, dentro del enfrentamiento a este bloqueo feroz que tanto nos limita. Este pueblo ha seguido tratando de crecer tanto en lo económico como en lo social, en lo cultural. En esta etapa obtuvimos la condición de ciudad creativa en la música. Fue una condición ganada por los méritos, por el trabajo consecutivo de todo un sector, de todas las tradiciones, y yo creo que es meritorio. Cuando estábamos en la Plaza Césped allí con Omar, los trovadores estaban allí, y bueno, parte de ese ambiente siempre natural de Santiago. Y eso no es un montaje, eso es lo que pasa en Santiago día a día, eso es lo que cuando vamos por nuestras calles nosotros respiramos, y bueno, en los comentarios del reportaje que ustedes hicieron, se evidencia que casi todos los que hablaron de una u otra manera hablaron de la cultura, de las tradiciones. Yo creo que eso es un arraigo que llevamos en Santiago y ha sido hacia ahí donde hemos trabajado. Yo vivo orgullosa de mi Santiago. Yo creo que no existe otro municipio, una ciudad en el país que reúna en sí misma tantas riquezas como la tiene nuestra ciudad. Y yo vivo orgullosa de ser la presidenta de la asamblea más grande del país. Tenemos 279 delegados, no hay otra asamblea en el país que tenga tantos delegados, en un municipio extenso, muy poblado, que casi de 500.000 habitantes, por lo tanto un reto bastante grande en una ciudad que por sus características no tiene muchas tierras productivas, pero que nos ha impuesto el momento, el gran reto de desarrollar la producción de alimentos. Nosotros hoy desde nuestro Consejo de la Administración planteando ya alrededor de 22 proyectos de desarrollo local, la mayoría dedicados a la producción de alimentos y poder impulsar esto que hoy es tan vital para nosotros y para nuestro desarrollo, por supuesto con un entramado grande también de industrias, de empresas, con una combinación muy grande porque en nuestro municipio hay muchos servicios, es un municipio donde los servicios tienen un rol importante por ser una ciudad. Estamos hablando de una ciudad cabecera, que tenemos más de 312 centros educacionales entre la educación primaria, secundaria, media superior, 5 universidades que tenemos el orgullo de que aquí estén presentes en la sala varios de los rectores de esas universidades, entre la Universidad de Oriente, de Ciencias Médicas, del MININ, de las FAR, de la Facultad del Deporte. Es decir, tenemos ese gran orgullo que agrupa tanto estudiantes extranjeros como de otras zonas del país. Tenemos en total más de 400 consultorios médicos de la familia, 8 hospitales. Es decir, que esto es una ciudad grande. No es un municipio donde usted pueda centrar todo en decir yo tengo 2 hospitales, no, tenemos 10. Por eso el papel y el rol que tienen aquí los distritos y los consejos populares. Es un rol importante, somos de los 2 municipios del país que tenemos distritos administrativos, en este caso tenemos 6 distritos políticos y bueno, ya estamos aprobando la nueva estructura para compatibilizar los 6 distritos administrativos. Esto va a ayudar muchísimo a toda la gestión gubernamental en este gran entramado. Hoy creo que con muchos retos, con un crecimiento enorme en los actores económicos no estatales, podría hablar de más de 24.000 actores no estatales entre trabajadores por cuenta propia y MIPYME que nosotros tenemos en el territorio, contando también la CNA,
que tenemos, y esto hace que sea grande el trabajo, y esto también ha conllevado a que tenemos el gran reto de volver a ser un municipio superhabitario, un municipio que pueda sufragar sus gastos desde su propia gestión. Por ahí andamos este año con más de 1.400 millones de pesos de déficit, pero que ya al cierre de este mes nosotros hemos disminuido más de 220 millones de pesos a ese déficit presupuestario que tiene el municipio, y pensamos que en este año podemos disminuir aún más. De la industria médica también. Yo creo que nosotros tenemos un enorme potencial y nos lleva el sentido de ser santiaguero. Intercambiábamos de eso en algún momento, todo eso que nos hace diferente, y me atrevería a decir que aquí las personas aman su ciudad, aman su municipio, pero aman su pedacito, y lo vemos en el arraigo de que nosotros tenemos localidades que hacen sus propias celebraciones, no son celebraciones municipales, son celebraciones a nivel de comunidad, y podríamos hablar de la fiesta del Festival de las Frutas que se hace en el Caney, del Festival del Zapote que lo hacen en el Cristo, del Festival del Corojo que lo hacen en el Cobre, donde bueno, tenemos a nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, un lugar que casi siempre se hace de referencia para todos los ciudadanos. Por allá, por San Juan, hacen la fiesta de San Juan, defienden en el Cayo el Festival del Cangrejo, por Siboney la Jaiba, y entonces todo el mundo defiende su identidad desde su pedacito, y yo creo que eso es algo que nos hace muy característico, el pregón. El carnaval, que está ahora. Carnaval. Estamos en pleno carnaval en Santiago de Cuba. Estamos en pleno carnaval de Santiago de Cuba, que ha sido un reto hacer el carnaval. Ha sido un reto porque la situación económica del país ha estado muy compleja, porque no se disponen con todos los recursos, no solamente los recursos para las ofertas gastronómicas, sino los propios recursos para que nuestras congas, comparsas desarrollen todo ese vestuario que siempre han hecho, pero ha habido una excelente participación. Nosotros estuvimos gubernamentalmente en algún momento pensando en, bueno, ¿se hace el carnaval o no se hace el carnaval? Y en todas las reuniones, los contactos que estuvimos con los líderes decían, sí hay que hacer el carnaval. Y este carnaval se ha hecho con el empeño, con el empuje del pueblo, de la gente que ama su tradición, que la defiende, que la cultiva. Tan lindo como nos quedó el Festival del Caribe, que también fue un gran reto y fue una fiesta enorme, celebrando su 45 edición, y creo que todo el reconocimiento para Vergés y todo su colectivo que regaló una linda fiesta a este pueblo. Asimismo, qué bueno que nos acompañe también por ahí. Que nos acompaña también. Asimismo están todos nuestros líderes organizando esa fiesta que empieza en la comunidad, que los niños tocan en sus congas, que empiezan a amar esa música que nace de ahí, que vemos a las congas recorrer por los barrios. Y recientemente hemos tenido la salida de las congas, la invasión de las congas, y es un gran acontecimiento, es un acontecimiento muy bonito. Anoche nos perdimos la oportunidad de ir a Calle Césped y ver ahí esa parte del carnaval, y veíamos, bueno, junto con las empresas estatales de comercio y gastronomía, también la participación de actores económicos no estatales, es decir, todo el mundo sumado a una fiesta, a una tradición. Santiago de Cuba no puede perder eso no hay duda, como no puede perder esa condición espiritual de capital del Caribe, que lo ha sido. Usted hablaba del Festival del Caribe, estuvo Expo Caribe hace también poco más de una semana, y eso también es parte de esas tradiciones de Santiago. Pero hablaba de los retos, como gran ciudad, como provincia, que es la segunda más importante del país. Santiago también, su capital, tiene enormes retos. Bueno, tenemos retos. Hoy, sin duda, hay que seguir satisfaciendo las necesidades de la población cada vez más creciente. Hoy con una situación muy compleja con la distribución de agua en la ciudad, el abasto de agua, no solamente impactado por el tema energético, sino también hoy impactado fuertemente por la sequía,
a la que estamos sometidos. Eso ha tenido un impacto grande y se andan buscando alternativas, y hoy en cualquier sitio de la ciudad usted se encuentra una pipa, un carro cisterna distribuyendo... Somos cubanos, la pipa de agua es parte de nuestra... Distribuyendo agua a la población. Se aprecia la solidaridad del santiaguero, porque el que tiene una cisterna llena su cisterna, comparte el poquito de agua con los demás, y yo creo que eso también nos hace diferente en alguna medida como santiagueros, y ahí se consolida. Y los retos están, primero, en que nosotros tenemos que lograr desarrollarnos por nosotros mismos, lograr hacer un municipio superhabitario, lograr que se implementen bien todas las políticas que ha tenido el país para el programa de gobierno de impulsar, corregir distorsiones y reimpulsar la economía, a partir de que todos entendamos que ese programa no se va a materializar por sí solo, que cada uno de nosotros tiene que jugar su pedacito en ese programa, lograr una correcta, adecuada implementación de todo el proceso de la bancarización, tener mejores resultados en los procesos de contratación y en el seguimiento final, en todo ese proceso que nosotros necesitamos tener de encadenamiento del sector estatal con el no estatal, dentro de todos los principios que deben llevar, y por supuesto lograr el desarrollo integral del municipio, siempre manteniendo ese orgullo de ser santiaguero y de que todo lo que hagamos distinga nuestra condición de ciudad héroe de la República de Cuba, de muy noble y muy leal, esa ciudad que siempre va a estar para todos dispuesta. Y bueno, no me has preguntado, pero en estos 510 años nosotros estamos regalando hoy una bonita gala a nuestro pueblo santiaguero, una gala... Quedan ya una hora prácticamente para esa una gala muy bonita, realizada con nuestro talento local, que muestra desde su concepción el orgullo de ser santiaguero, y que ha sido un bonito regalo de la Dirección Municipal y Provincial de Cultura y de todo nuestro talento, tanto profesional como aficionado, a nuestro pueblo santiaguero. Y bueno, mañana vamos a estar haciendo una asamblea solemne con todos nuestros delegados, con invitados, que su objetivo en sí va a ser reconocer a la ciudad y reconocer a las personas, o algunas. No vamos a poder reconocer a todos en esa asamblea solemne, pero sí trataremos de hacer una representación de algunos sectores y reconocer a quienes desde la base principalmente han formado parte de lo que hoy es nuestra ciudad de Santiago de Cuba, y lo vamos a hacer donde usted inició hoy esta mesa redonda, en nuestra céntrica plaza del Parque Césped. Ahí estaremos haciendo, haremos ahí nuestra asamblea solemne cayendo la noche. Bueno, pues la asamblea, por supuesto, ese lugar que representa a todo el pueblo, ese escenario también del análisis de los problemas y de las dificultades que tiene Santiago de Cuba, es el mejor escenario para reconocer a quienes más han hecho por esta ciudad. 510 años, se dice rápido, pero es una historia tremenda, como usted decía, de un orgullo grande que siente este pueblo por ser parte de Santiago. Y en los retos económicos, bueno, lo hemos visto en estas horas aquí en Santiago de Cuba, como se ha visto en todo el país. El reto energético es el más grande que tenemos para poder enfrentar los desafíos económicos que hoy tiene la nación y que tiene un pueblo como el santiaguero. Por eso quisimos ir hasta la refinería de Santiago, un lugar también importante en el desarrollo económico de esta ciudad, para ver cómo con ingenio, con inventiva también se siguen buscando soluciones en medio de las dificultades. La aplicación de una innovación tecnológica solucionó uno de los mayores problemas de la industria del petróleo en Santiago de Cuba. Para la empresa de refinación Hermanos Díaz, lograr el procesamiento de crudo no convencional puso fin a 5 años de pérdidas económicas y deterioro de sus instalaciones. Nuestra planta no está apta para ese tipo de crudo, por eso es que hay que hacer una serie de inventivas. Buscamos desarrollar un solvente que nos permitiera obtener los cortes que normalmente cuando se corre con un crudo mediano o ligero se obtuviera. Al grupo de nosotros le tocó, de conjunto con el grupo de tecnología, buscar los ingredientes de la mezcla apropiada para poder aumentar la gravedad API del crudo
y poderlo mezclar con el crudo merey. Entonces eso fue, es decir, buscar los porcientos de nafta ligera, pesada, querosina, diésel, que podíamos añadirle al solvente para cuando entonces se lo añadiéramos al crudo pesado, la torre pudiera destilar con este solvente que se añade, pues entonces la torre trabaja normalmente como si estuviera corriendo un crudo mediano. Se trata de un resultado de alto impacto energético, económico e industrial. Logró que la empresa saliera de las pérdidas económicas que teníamos acumuladas desde el año 2016 y hasta el año 2021. Otro de los logros importantes que contribuyó al mejoramiento del desarrollo económico de nuestra empresa fue que le dio vida a nuestra planta productiva, que estaba paralizada ya hace varios años. Producciones importantes, producciones terminadas importantísimas para la economía de nuestro país, que cuando hablamos de esto estamos hablando de la producción de diésel, producción de nafta reductora, producción de petróleos combustibles, que es el que se ha utilizado hasta en estos momentos en la generación eléctrica de nuestro país, y también producción de asfalto. Son 4 producciones fundamentales que obtuvimos con el procesamiento de los crudos no convencionales. También logró un ahorro financiero desde el punto de vista que ya el país no se tuvo que ver en la necesidad de hacer importaciones de productos terminados, sino solamente la importación de un crudo que contribuyó entonces a la generación de producciones de varios productos que son muy necesarios para la economía de nuestro país. Esta modificación tecnológica aportó 17 millones de pesos a la empresa, más de 700.000 al movimiento anirista de la provincia y 80.000 pesos a los innovadores. Además, generó utilidades que incrementan el salario del colectivo. De ahí que recibiera recientemente el Premio Nacional de la ANIR al mayor impacto económico y social. Norberto Almira e Indira Ferrer Alonso, especial para la Mesa Redonda. Bueno, para una ciudad que vive orgullosa de su historia, por supuesto, que todos los días se piensa no solo cómo enfrentar los retos del presente y cómo mirar al futuro. Decíamos que aquí donde estamos, en la Plaza de la Revolución, ya está diseñado el futuro de Santiago de Cuba, que esperamos, por supuesto, que los santiagueros lo puedan construir, lo puedan hacer en muchas obras que vendrán hacia el futuro en esta zona de la ciudad. Pero uno de los grandes retos que tiene Santiago es cómo preservar ese patrimonio que no es solo de los santiagueros, es de toda la nación. Y por supuesto nadie mejor para hablarnos de eso que Omar, el arquitecto Omar, que ha estado acompañándonos desde el inicio de esta mesa redonda. Omar López Rodríguez, conservador de la ciudad de Santiago de Cuba y sin duda es una de las personas más prestigiosas también que tiene esta ciudad. Omar, ¿cómo se enfrenta todos los días ese reto de preservar el patrimonio de la ciudad, de conservar no solo las edificaciones, sino también el patrimonio inmaterial, pudiéramos decir, que tiene Santiago de Cuba, sin renunciar a seguir haciendo un Santiago hacia el futuro? Bueno, Randy, yo quería decirte que hay que tener una postura para enfrentar eso. Y la postura es que tenemos un rico legado material y espiritual. Los santiagueros, que como decías, no es solo de los santiagueros. O sea, Santiago ha logrado a través de sus 510 años de historia, cultura y desarrollo configurar un patrimonio que tiene hoy muchas aristas que están relacionadas con lo universal. Y eso nos hace sentir orgullo, pero también un compromiso enorme. Compromiso porque un trabajo de esa naturaleza no se hace de la nada, o sea, requiere de la creación de personas capaces de enfrentar ese trabajo. Y decimos eso porque eso es un proceso que ha tenido tiempo. La oficina del conservador de la ciudad tiene su origen, digamos,
en conceptos que se maduraron en la Universidad de Oriente, en conceptos que tuvieron que ver con la Casa del Caribe. Cuando hablamos de ese rico y amplio legado patrimonial que tiene Santiago, que hoy nosotros lo sintetizamos en 6 paisajes, hablamos de una ciudad patrimonial que tiene un peso importante en lo que significa en la materialidad histórica, pero también en la espiritualidad, porque la ciudad histórica es el reservorio más importante de cultura inmaterial que tiene Santiago de Cuba. Cuando hablamos de la conga, de la trova, del son, del bolero, de la música coral, de los hábitos y costumbres que identifican al santiaguero, es precisamente en esa ciudad histórica donde se desarrollan. Y para poder conservarlo hubo que formar personal. Nosotros podemos decir que la oficina del conservador de la ciudad hoy es un pequeño ejército que está encargado de esa conservación, pero que ese pequeño ejército tiene puntales. Cuando hablaba de la universidad es porque es uno de nuestros grandes puntales. Nosotros somos un centro docente de la universidad. Allí se forman junto con nosotros profesionales que siguen y seguirán desarrollando el trabajo que nosotros hacemos. Por ahí está orgullosa la rectora Diana escuchando. No, pero porque es así, es una realidad. Pero pasa igual con nuestras escuelas talleres. O sea, los jóvenes tienen que tener conciencia de que ese patrimonio va a pasar de mano en mano y que evidentemente hay que formar personas que sean capaces de desarrollar eso. Tenemos igual profesionales muy capaces, como se habló de la doctora Algo Portuondo, que es nuestra historiadora de la ciudad, pero también tenemos a la doctora Ida Morales, que lleva años trabajando mucho para que todo lo que se conozca de ese patrimonio pueda ser publicado, pueda reconocerse, etcétera, etcétera. Y hay que decir que esos paisajes culturales identifican Santiago hacia el mundo, porque cuando hablamos del paisaje fortificado, del sitio Castillo del Morro, es patrimonio de la humanidad desde el año 1997. Y ir allí es encontrarse con una joya de la arquitectura de renacimiento fortificado, adaptado a las condiciones del Caribe. Cuando vamos al Cobre, entonces hablamos de un paisaje asociativo que está asociado, sí, a la minería de origen, porque fue un pueblo minero del siglo XVI, a la religión, porque allí es donde se encuentra el Santuario Nacional, a la Virgen de la Caridad del Cobre, y a la esclavitud, porque esas minas operaron con esclavos del rey de España. Es zona de cimarronaje y de palenques, y entonces pues es también parte de esa tradición de la ciudad de la rebeldía, por eso está allí el monumento al cimarrón. Entonces, cada uno de estos paisajes va configurando. Yo le digo a las personas, muchos cubanos y en el mundo, personas toman café. El café es casi una bebida obligada en cada mañana. Sin embargo, muchos no saben de dónde salen. Y entonces hay que saber que Santiago fue desde el siglo XIX un emporio del café en el mundo, pero además fue el primer sitio del mundo que obtuvo la condición de patrimonio de la humanidad, relacionado con el café. Los cafetales. Y entonces los cafetales del oriente de Cuba. Entonces, hoy visitar un cafetal es encontrarse con la cultura del café, que esa cultura del café no solo se da en la montaña, se da en la ciudad, porque cuando usted va a una casa, lo primero que se le hace es invitarse a tomarse un trago de café. Cuando usted camina por Santiago, quiere ir a la Casa de Arangué a tomarse un buchito de café. O sea que hay una tradición, una manera de ser, que es cultura, todo eso es cultura. Y hay que decir que Santiago también es una ciudad del arte, es una ciudad que ha logrado articular a lo largo de su historia un papel muy singular de los artistas de la ciudad. Porque cuando hablamos de la Plaza de la Revolución, ahí detrás de esa Plaza de la Revolución hay muchos artistas, ¿no? Siempre se simboliza en el maceo del Sky, pero sabemos que hay otras partes de la plaza donde participaron otros artistas. Cuando caminamos la ciudad, nos encontramos arte donde quiera. El proyecto interno de la pintura mural, donde quiera hay un mural. Esculturas de los proyectos que se hacen en la ciudad, hay muchas deslocadas por la ciudad. Entonces podemos hablar de una ciudad de la cultura, donde cada santiaguero aspiramos que sea un portador cultural.
porque el santiaguero con el que conversa te puede hablar de arte, pero también te habla de la conga, de la trova, del son. Hoy mismo Santiago vive orgulloso de su trío Matamoros, porque estamos en el centenario del trío Matamoros, y mañana será el año que viene con Ñico Saquizo, o con Copay II, o con tantas y tantas figuras excelsas. Pepe Sánchez, el bolero cubano. De la misma manera que podemos hablar de nuestro cementerio patrimonial de Santa Efigenia. Es un paisaje funerario, pero es un paisaje que hoy se comporta como un museo a cielo abierto. O sea, se ha trabajado, se ha hecho un proyecto, una gestión del cementerio, que usted va hoy allí y tiene un encuentro emocional con los grandes de la patria. Hay una ceremonia para poder sentir que allí está el alma de la patria representada en Mariana Grajales como madre de la patria, en Carlos Manuel de Céspedes como padre de la patria, en José Martí como héroe nacional y con Fidel, nuestro comandante en jefe. Pero en la segunda línea hay 32 generales de la guerra de independencia, hay un sinnúmero de combatientes de la lucha clandestina, ahí están los jóvenes que cayeron en el Moncada, ahí está Fran País, ¿no? O sea que es un lugar que cuando se quiere reconocer la historia nacional, cuando se quiere conocer de la cultura cubana, porque hay que viene de Europa a cantarle a Matamoros o a Ñico Saquito allí en el cementerio. Entonces, es un lugar sagrado, el cementerio es un lugar sagrado. Y de igual manera, podemos decir que tenemos patrimonios muy singulares, porque cuando hablamos del patrimonio sumergido, eso pocas ciudades del mundo pueden hablar de eso. Nosotros tenemos la flota de Cervera en el litoral de Santiago, que es un patrimonio vinculado a una guerra universal que marcó un hito en la historia. Entonces, hay que hacer, imperialista, claro, ¿sí? Así mismo, y hay que hacer una inmersión en la historia. Eso también es cultura. Entonces, son los elementos que representan ese santiaguero que, como decimos, toma un poco de todo eso, como ya se ha dicho ahí un poquito anteriormente, es lo que da el aborigen, lo que da el español, lo que da el francés, lo que da el africano, lo que da el chino, porque ¿quién puede interpretar una conga sin la corneta china? Y uno dice, ¿de dónde salió el chino ese que apareció en una calle del Tibolí hace más de 100 años para florear su música y hacer la avanzada de la conga, que es capaz de mover miles de personas por una calle, como ha pasado en estos días? Entonces, de ahí también el carnaval de la ciudad. O sea, Santiago, yo tengo esa apreciación, es una ciudad de la cultura, pero ¿qué es una ciudad de la cultura? Como dijo la presidenta, es una ciudad de la cultura que es viva, está ahí siempre, no es un escenario, no es algo que se prepara para que alguien venga a verlo, está en la sangre de cada santiaguero. Todos los grupos portadores, todos los grupos musicales que se mueven por la ciudad, y tú caminas por una calle y te encuentras un trío, hay un sexteto tocando, da fe de esos ámbitos. Y hay sitios de gloria. ¿Quién no le gustaría oír una buena música en la Casa de la Trova? Ese es un lugar de génesis, ¿no? ¿Quién no le gustaría oír un poema en la casa de nuestro poeta nacional, Heredia? Entonces, es así. ¿Quién no quisiera bajar por Enramada? ¿Quién no quisiera ir a Padre Pico? ¿Quién no quiera bajar exactamente, Padre Pico, la loma del intendente, ¿no? Entonces, Santiago es eso, Santiago es orgullo, pero también es compromiso para mantener, para conservar esa ciudad hacia el futuro. Trabajamos para que generaciones de santiagueros continúen ese trabajo. Y por eso también la dirección del país, Fidel, el general Tito Raúl, la dirección actual de la Revolución, siempre, por supuesto, brindan a Santiago esa manera particular de atender a esta ciudad, porque estamos defendiendo, decíamos, la historia no solo de Santiago, la historia de Cuba, la primera capital que tuvo el país y la primera capital también de la Revolución. Y yo creo que ese es un orgullo que los santiagueros tienen que disfrutar, pero por supuesto, como decía, con mucho compromiso. Y ese compromiso también nos lleva hacia las tradiciones culturales, a esas que nos sirven para recordar la historia, pero para festejar también el presente. De la cultura santiaguera, de lo que hacen por estos días, estaremos hablando en breve en esta mesa redonda. Omar, como es el anfitrión,
nos va a prestar su pedacito para tener otro invitado acá en nuestra mesa redonda. La Villa de Santiago de Cuba celebra 510 años. Es una tierra sabia de historia y grueso calibre cultural, la de los santiagueros. Es julio la fecha fundacional, pero la ciudad héroe desde el primer día de 2025 está orgullosa. Todo el sistema institucional de la cultura ha acompañado a esta celebración. Cada evento se ofreció con la intencionalidad de distinguir la herencia de Santiago. Hablamos desde el intercambio de saberes, de los festivales dedicados a géneros como el jazz, la trova y el bolero, de la Feria del Libro, del Festival de Documentales, de la Bienal del Barro Cocido, del Festival del Caribe, del Carnaval, de las Artes Visuales, el Festival de la Radio Joven, el Salón de Arte Contemporáneo, entre otras citas. Los estudios Siboney de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN presentó su campaña por los 45 años como Abrazo a Santiago, ciudad creativa en la música. La Villa Santiaguera está de cumpleaños y también celebra aniversario de Agoberto Gainza, Premio Nacional de Teatro, actor que encarna al Santiago Apóstol. Celebra 30 años la Fundación Cahuayo. De sus entrañas han salido varios símbolos que identifican a esta tierra, entre ellos la escultura ecuestre de Antonio Maceo de la Plaza de la Revolución. Está el Carnaval, la fiesta mayor. Evolucionan en la avenida Victoriano Garzón las agrupaciones. Son estas fiestas lo más parecido al ser santiaguero, ritual de la cultura popular que en este año celebra también. Se cumple el 10º aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación. Santiago celebra, la villa cumple 510 años. Karina Sotomayor, especial para la Mesa Redonda. Y por supuesto esta celebración no es solo de los habitantes del municipio de Santiago de Cuba, es de toda la provincia, porque en su capital, por supuesto, se resumen los esfuerzos de los ciudadanos de esta hermosa provincia que tiene también muchas historias en otros territorios de los contornos del municipio capital. Y por eso la dirección del partido y el gobierno en la provincia, ayer estuvimos con las autoridades, con la secretaria del partido, la compañera Beatriz, con el gobernador, el compañero Falcón, también hablando de lo que significa, por supuesto, para los santiagueros los 510 años, y el gobierno en particular de esta provincia le ha dado una atención especial a estas celebraciones que se unen. 510 años de Santiago como villa, se une por supuesto el 26 de julio, que San Ciego de Ávila será la sede, pero la sede espiritual por supuesto sigue siendo y extraordinaria, ¿no? De cada 26 de julio Santiago de Cuba, y el verano que se celebra por estos días, porque aún con contingencia energética y aún con problemas que sabemos que tenemos en la economía, los santiagueros no dejan de celebrar la vida, que es lo más importante. Por eso quisimos que estuviera también en esta mesa redonda la compañera Odexa Fuentes Medina, que es coordinadora de programas y objetivos del gobierno en la provincia y que ha sido una de las almas inspiradoras también de todas estas celebraciones en Santiago. Odexa, y me gustaría que nos hablara de cómo se ha organizado, de cómo han podido combinar esa cultura y esas tradiciones de Santiago con otros objetivos de conmemoración y de celebración que tiene el territorio en estos momentos, podemos decir, de fundación, de historia y también de futuro que Santiago está buscando. Bueno, muy buenas tardes a todos, y por supuesto Randy, ha sido muy extraordinario porque, como bien decía, no es solo la fiesta del municipio de Santiago por ser la villa fundada, sino también de toda la provincia, y a eso se ha unido un programa muy interesante desde la discusión y la combinación perfecta de poder también materializar el verano 2025, siempre joven, que tuvimos también la oportunidad, a partir de los resultados de años anteriores, a partir de la propia unidad que caracteriza al santiaguero, todas sus entidades administrativas, todas las organizaciones de masa, y tuvimos la oportunidad de que iniciara
este verano justamente en Santiago de Cuba. Se han armonizado diferentes actividades teniendo siempre en cuenta los gustos, las tradiciones. Hemos intercambiado para la preparación de ello con nuestros propios delegados, nuestros presidentes de consejos populares, en discusiones esenciales que se vinieron desarrollando, y así quedó armonizado ese plan que responde esencialmente al 510, al 72 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y que imbrica ese verano que, aunque siempre decimos que tenemos un verano permanente, es muy especial en los meses de julio y agosto. Para nosotros, con mucho orgullo, presentar este plan para poder atender sobre todas las cosas a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que terminan estudios, que salen ávidos de nuestras universidades, de nuestros centros educacionales, para entonces disfrutar con su familia. Por eso se ha desarrollado un programa bastante intenso para poder materializar, a partir de las limitaciones que tenemos, que pueda la familia santiaguera también llegar a las playas, que se puedan estar desarrollando importantes recorridos por el patrimonio histórico, cultural de la ciudad, porque eso también enaltece la espiritualidad. Es muy impresionante ver la visita de nuestros niños con su familia al número importante de museos que tiene nuestra ciudad, de lugares históricos. Los mismos han estado participando a partir de la creación y fomentar en ellos ese sentimiento también del amor por la historia patria. A partir de las BED, de las FAPI, están nuestros niños trabajando también en las diferentes limpiezas de nuestras tareas históricas, en visitar estos museos, en los propios talleres que se están desarrollando en cada una de las instituciones culturales. Hay un programa muy amplio de actividades, de reconocimiento al santiaguero. Ahorita lo mencionaba nuestra presidenta de la Asamblea Municipal de Santiago de Cuba, que va a estar reconociendo a un número importante de líderes, de estas personas, como decimos nosotros, de esa tropa que está en la cotidianidad en cada uno de los barrios. El gobierno provincial, también unido a la dirección del partido, vamos a estar reconociendo a todo el que se ha esmerado en esta importante etapa de trabajo, con el reconocimiento, con el esfuerzo de todos, que también son las cosas que motivan e impulsan a que podamos seguir transformando nuestro quehacer. Van a haber lanzamientos de discos a partir de toda la organización de la EGREN, cantándole a la ciudad, con una compilación muy interesante de números musicales. Vamos a estar también desarrollando la presentación de sellos para la ciudad, también elementos muy importantes. Se van a estar desarrollando disímiles actividades que se basan incluso en producciones locales, en saludos al 510, y que van a estar participando estas personalidades para también lograr ese reconocimiento. Creo que también es importante decir que a todo esto se ha unido un proceso comunicacional muy interesante, que ha dado la posibilidad de que la población pueda tener conocimiento a través de las propias emisoras nuestras de la radio, de nuestro propio Teleturquino, para poder materializar las actividades, que se puedan conocer, que se puedan difundir. Ahorita estábamos mencionando la gala, que debe estar ya en su breve, proceso de combinación, un regalo muy lindo, la propia Asamblea Municipal del Poder Popular. Vamos a estar haciendo presentaciones de libros, de revistas digitales. Van a haber exposiciones muy bonitas, como la exposición Memoria Viva, que también se va a inaugurar y que van a quedar expuestas en el Salón Prat Puy de la Oficina del Conservador de la Ciudad, y son elementos que van a asociarse también al verano y que nuestra población va a poder participar, va a poder intercambiar, van a poder estar en estos momentos interesantes, que yo creo que, como le decía un inicio, es lo que potencia y es lo que enaltece la espiritualidad del santiaguero. Una espiritualidad que en estos días pues tiene todas esas expresiones, actividades de reconocimiento, actividades culturales, momentos especiales durante todo el día, carnaval en la noche y festejo, porque 510 años sin dudas valen los esfuerzos que se han hecho en medio de estas circunstancias para recordar la historia de esta ciudad, que es la historia también de este país. Santiaguero, soy santiaguero y siento orgullo, dicen los santiagueros en estos 510 años, y creo que lo pudiéramos decir también los cubanos. Y a Santiago de Cuba en estos días no solo la cultura la embellece, sino también se ha hecho un esfuerzo con participación popular para embellecer sitios y ciudades y sitios emblemáticos de esta ciudad.
al 510 aniversario de Santiago de Cuba este 25 de julio, la ciudad se engalana con múltiples acciones de embellecimiento para recibir esta fecha histórica con el esplendor que merece. Desde la pintura hasta la reparación de fachadas de centros de trabajo y espacios recreativos, el pueblo santiaguero trabaja incansablemente para resaltar lo mejor de su patrimonio cultural y urbano. Centros de trabajos y escuelas también se sumaron a las actividades de embellecimiento a través de jornadas voluntarias de limpieza, siembra de árboles y mejoras de jardinería. Este 25 de julio será un recordatorio de que Santiago de Cuba siempre será el faro del oriente cubano. Entre la historia y el presente, la cultura y la tradición, la cubanía y alegría santiaguera, esta ciudad, la más caliente, la más rebelde, cumplirá 510 años sin perder su esencia, ser cuna de la historia y el corazón de Cuba. Gabriela Suárez Villoch, especial para la Mesa Redonda. Tengo claro que hoy hablo en nombre de los agradecidos, los que enfrentamos el desafío de empujar un país, como dice el poema de Miguel Barnet, conscientes de la extraordinaria historia que heredamos y el compromiso de no fallarle a los héroes de la patria ni al pueblo del que nacimos. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, a Martí y a Fidel fuimos en estos días en Santiago, a Mariana y a Céspedes, y también fuimos al Moncada, a recordar a aquellos jóvenes que hicieron posible la hazaña. Apenas 30 minutos de acción, pero que valieron para desarrollar una de las acciones más audaces que abrieron el camino definitivo hacia el triunfo revolucionario. Y ese 26 de julio, este 25 de los 510 años de Santiago, para el que nos quedan apenas 4 horas, estos retos enormes que también tiene este pueblo son sin duda de las motivaciones que ha tenido Santiago en este 2025. El secretario del partido de este municipio, el compañero Julio César Rodríguez Lao, como decíamos, nos ha acompañado en esta mesa redonda. Y Julio César, quisiéramos cerrar hablando precisamente de ese pueblo, de las motivaciones, de lo que ha sido para los santiagueros este 2025, en medio de tantas dificultades, recordar la historia, pero también trabajar duro por el presente y el futuro de este municipio. Bueno, Randy, yo creo que el 510 ha sido una buena razón para unir las razones fundacionales de esta ciudad con la construcción de un presente y edificar un futuro que también nuestro pueblo es protagonista. Sin lugar a duda, el principal protagonista de todas las acciones que hemos realizado ha sido el pueblo, a quien merece un reconocimiento también por la participación activa en todos los procesos que hemos realizado en este 510 aniversario. Recordar que es precisamente el pueblo que se convoca para la participación popular en muchas actividades. La limpieza de tarjas, bustos, monumentos, la limpieza de nuestras calles, las tareas productivas que también nos hemos propuesto participar en la creación de polos productivos en el organopónico de la República, que estamos también enfrascados en la recuperación, en el polo productivo de Juraguá, que también con más de 100 hectáreas que estaban antes dispuestas para un objetivo y ahora se han creado también para la producción agropecuaria. El incremento también de parcelas, patios, como una parte también de la respuesta a la producción de alimentos. Todo esto ha sido partícipe el pueblo. La convocatoria también para la recogida de café, como una parte también importante en la sustitución de importaciones y para la producción también de un rubro importante para el consumo nacional, que yo creo que ha sido también participante activa la población. Hay otras tareas que tienen que ver más con la parte cultural. Prácticamente las actividades culturales no fueron posibles si no es con el pueblo santiaguero. Nadie puede quedarse en una casa inmóvil cuando pasa una conga por una de nuestras calles. No es posible ver un teatro abierto y el pueblo acudir. Yo creo que eso es parte también de lo que nuestro 510 ha motivado a toda la población. La participación de todos los jóvenes, niños, en cada una de las organizaciones. Hablo de los pioneros, la FEN, la FEO, ha tenido una participación importante en cada barrio, en cada comunidad, con su movimiento de artistas aficionados, con sus proyectos juveniles, con cada uno de los movimientos, que yo creo que ha sido también importante el protagonismo juvenil con sus líderes estudiantiles en cada una de las manifestaciones. No podemos dejar atrás también la participación de cada una de las organizaciones de masa, los CDR, que también está apostando por obtener la condición de vanguardia en la emulación del próximo 28 de septiembre.
ya nos ratificaron la condición de vanguardia a la provincia y el municipio de Santiago su condición de municipio destacado en todo el bregar de la Federación de Mujeres Cubanas, que también ha sido partícipe en todas las actividades, usted lo vio, empoderada a las mujeres en cada una de las actividades. De hecho, las 6 secretarias de distrito del partido, la secretaria de la Federación, por supuesto, la coordinadora de los CDR, la presidenta de la ANA y la presidenta de la Asamblea, también es mujer, es parte también del protagonismo que tenemos también toda, la intendente del municipio, y yo creo que es también una fortaleza para nosotros por la dedicación que tiene la mujer cubana en cada una de las tareas. La ANA nuestra fue condecorada con la condición de municipio vanguardia. De hecho, la sede de las actividades fundamentales del 17 de mayo de este año fueron en el municipio de Santiago por esa condición, y de igual manera cada una de las organizaciones ha sido también una constante convocatoria para cada una de las actividades. El pasado 1 de mayo fue una muestra de la convocatoria de la Central de Trabajadores Cubana con una masiva participación popular, con un desfile que yo creo que fue uno de los más combativos, colorido, combativo también, da una muestra del apoyo del pueblo santiaguero a su revolución. Y hay muchas tareas más. Yo creo que el presente que tenemos implica la sumatoria de todos. Todos tenemos una tarea concreta en el 510 aniversario. Yo creo que sentir orgullo del pueblo santiaguero, de su ciudad, es también no solamente un privilegio, que uno lo dice con sano orgullo, porque siente la ciudad viva, que se transforma constantemente, que constantemente busca qué mejorar, qué hacer para el bienestar del pueblo, qué solución buscar ante cada problema. Aquí se hablaron de problemas que son latentes, que son complejos, pero se están enfrentando, no estamos tranquilos en cada una de las dificultades que tenemos, y yo creo que lo más significativo es que con el aporte popular las soluciones aparecen. Hay muchas y buenas experiencias en cada una de las comunidades, los barrios en transformación, la solución que se busca ante cada carencia, la hospitalidad del santiaguero, esa responsabilidad en servirle al otro sin mirar incluso si son familiares, parientes, solo con el hecho de ser santiaguero, y yo creo que es un orgullo sano. No por gusto, el lema fundamental, el eslogan que hemos utilizado, la consigna de combate, es precisamente que soy santiaguero y siento orgullo, y no por gusto, es orgullo de esa ciudad que habló Omar, de la historia nuestra, de lo que encierra esta ciudad, de cada calle, de cada patrimonio, de cada joven que hoy estamos consolidando para que conduzca el futuro y que en el futuro también pueda conducir otros 510 años más de la ciudad, con una ciudad vista al futuro. Yo creo que ese es el reto fundamental. Y yo creo que esa unidad es la que ha consolidado el triunfo de las hazañas, de los méritos, de los propósitos que nos propusimos para esta conmemoración. Vamos a estar también conmemorando el 72 aniversario del triunfo de la revolución, que casi están juntos ahí, y yo creo que eso es un mérito también porque implica una responsabilidad en defender la historia que tanto también nos costó a jóvenes héroes y mártires. Habrá la réplica del asalto como todos los años. El día los jóvenes, 25, mañana lo estaremos realizando a las 5:12 de la mañana, con jóvenes también que van a estar participando desde la salida de la granjita Siboney. La madrugada del 26, como aquel día. Hasta el 26, 25 se alojan, tienen un plan de actividad, y el 26 van a estar con nosotros asaltando simbólicamente el Moncada, con un grupo de actividades colaterales que van a estar también visitando lugares históricos, encuentros con combatientes, y es parte de la continuidad, esa que Fidel nos llamaba a no perder la esencia, y que los jóvenes sean los que puedan conducir el destino de esta revolución y de esta ciudad que apostamos a que cumpla muchos 510 años más en el futuro, con el aporte también de su pueblo, y que consolide la unidad como un elemento fundamental en las conquistas que hemos obtenido en estos 510 años de fundada nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias a usted, Julio César. Gracias a Omar, que ha sido mi anfitrión desde el Parque Céspedes hasta aquí, hasta la Plaza Antonio Maceo. Gracias a la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y a todas las autoridades del municipio de Santiago, de la provincia, que nos han acogido en estos 510 años de la villa. Gracias a los invitados ilustres que hemos podido tener la posibilidad de que nos acompañen esta tarde en nuestra mesa redonda, a pocas horas de que Santiago esté celebrando sus 510 años de historia, de que esta ciudad también recuerde aquel 26 de julio, aquella mañana de la Santa Ana que trazó para siempre la historia de este país. Nuestro agradecimiento también
al equipo del complejo de la Plaza Antonio Maceo que nos ha acogido, al equipo de Teleturquino que ha sido vital para esta transmisión desde Santiago, y nuestro agradecimiento especial al pueblo santiaguero, a ese pueblo extraordinario que siente orgullo de la historia de su ciudad y que siente orgullo de ser cubano. Y al pueblo santiaguero, hospitalario, heroico, revolucionario siempre, la felicitación desde la mesa redonda en estos 510 años de su ciudad. Que la sigan embelleciendo, que la sigan haciendo mejor y que la sigan llevando desde el valor de su patrimonio hacia el futuro que aspiramos también para esta ciudad y para Cuba. Felicidades, santiagueros. Mañana nos vemos desde Ciego de Ávila, la provincia sede de los actos centrales por el 26 de julio. Nos vamos con la música y las imágenes de Santiago de Cuba, la ciudad que tiene 510 años de orgullo y también de una historia que seguirá siendo. Felicidades, santiagueros. Buenas noches. Oye, te invito a mi Santiago. Santiago, tierra caliente, típicos son tus paisajes, sus calles y sus pendientes llevan mi mente de viaje. Qué buena su gente, su calle enramadas, casa de la trova, ciudad tan amada, casa de la trova, ciudad tan amada. ¡Vamos, Santiago! Santiago, tierra caliente, típicos son tus paisajes, sus calles y sus pendientes llevan mi mente de viaje. Qué buena su gente, su calle enramadas, casa de la trova, ciudad tan amada. Santiago, eco de historia, madre del son oriental, se baila, danza, la rumba, bolero y el cha-cha-cha. Oye, mulata, vamos pa' Santiago de Cuba. Antiguas sus obras, sus tantas culturas, un valle de credenciales rodeado por las alturas, un valle de credenciales rodeado por las alturas. Es la ciudad primorosa desde el oriente cubano. El trombón santiaguero, suénalo. Mi Santiago, es la ciudad primorosa desde el oriente cubano. Santiago Pilar se alza al frente de la Alameda, por siglo pisa descalza sus aguas y su arboleda. Mi Santiago, qué lindo. Mi Santiago, es la ciudad primorosa desde el oriente cubano. Santiago, bellas son tus playas de arena, piedra, corales, rodeado de altas montañas, de ríos y manantiales. Mi Santiago, es la ciudad primorosa desde el oriente cubano. Y por eso es la ciudad primorosa desde el oriente cubano. Ay, Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, desde el oriente cubano. De Caña Central y Guano, desde el oriente cubano. Santiago ardiente te saluda, desde el oriente cubano. Qué lindo es Santiago, qué buena tu gente, sabor que se suda, mi tierra caliente. Qué lindo es Santiago,
ambiente. Tierra caliente. Que te lo dice Jorge, que es buena gente. Tierra caliente. Yo quiero ir a Santiago. Mi Santiago, es la ciudad primorosa desde el oriente cubano. Mi Santiago, es la ciudad primorosa desde el oriente cubano. Bueno, señoras y señores, les presento a Santiago de Cuba.